Soy Clara Riveros y esto es de Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político. Ponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un espacio producido por el Gran Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Rusia, de los 20 años de Vladimir Putin en el poder y de su eventual permanencia hasta 2036. Para analizar este tema nos acompañan invitados desde Lisboa, Ciudad de México y Buenos Aires. Voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de Buenos Aires. Él es Mariano Causino, es abogado, fundó y dirigió la Escuela de Gobierno de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es profesor, miembro del grupo Consensos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, conocido como CARI. Es miembro consultor de esa entidad. En el CARI participa en los comités de Estados Unidos de estudios del espacio euroasiático y de Asuntos del Medio Oriente. Fue nombrado miembro del Instituto de Política Exterior de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es analista de asuntos globales en radio, prensa y televisión. El doctor Causino es miembro del Club Político Argentino y en años recientes se desempeñó como embajador de la República Argentina en Costa Rica y posteriormente en Israel y Chipre. Es autor, entre otros libros, de Rusia, actor global, El renacer de un gigante y la inquietud de Occidente, y también de La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético. Embajador, es un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Muchas gracias por invitarme, Clara, un gusto. Muchas gracias. Vamos ahora a la Ciudad de México con Mario Ojeda Rebaj. Él es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con una maestría en Historia Europea Contemporánea por el Queen Mary College de la Universidad de Londres y una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Mario es doctor de Ciencia Política por la London School of Economics and Political Science, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor en universidades de Europa y de las Américas. Es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Tiene decenas de publicaciones entre artículos, capítulos de libros, libros como autor principal y también en coautoría. Participa como analista en medios de comunicación mexicanos e internacionales. Su último libro publicado es La política exterior de Brasil, su evolución reciente. Profesor Mario, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Clara, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerlo con nosotros. Vamos a ir ahora a Lisboa para saludar a nuestro invitado, que si bien es oriundo de Países Bajos, conoce muy bien América Latina. Él es Carl Dragoy, que es graduado en Geología y tiene una maestría en Hidrogeología. Su extensa carrera profesional durante casi 40 años la ha desarrollado en las Naciones Unidas, específicamente en UNICEF. Él empezó en Guinea Ecuatorial, después fue a Nigeria, a Nueva York, a Costa de Marfil. Ha sido representante de UNICEF en Colombia, Venezuela, Irak, Rusia, Bielorrusia, Bangladesh, Sudán y Libia. Sus equipos en Colombia y Venezuela fueron premiados por su trabajo de respuesta a emergencias y también su equipo en Irak fue premiado por la planificación y ejecución de la respuesta de emergencia relacionada con la guerra de Irak. En años recientes desarrolló misiones en Ucrania, Brasil, Nueva York, Guatemala y la última fue en Angola en 2018. Carol, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme, Clara. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Pues ya estamos todos, entonces vamos a comenzar con nuestro primer bloque. Antes de dar paso a nuestros invitados para hablar de los 20 años de Vladimir Putin en el poder, voy a dar algunos breves datos para contextualizar un poco a nuestras audiencias. Vladimir Putin tiene 67 años, es el actual presidente de la Federación Rusia, es ex jefe de los servicios secretos de la KGB, abogado y político conservador nacionalista. Diferentes medios internacionales coinciden al subrayar que ha consolidado su poder en estas 2 décadas. Fue presidente interino unos meses en el año 2000. Ese año ganó las elecciones, en 2004 resultó reelecto y gobernó hasta 2008. En 2008 hubo lo que denominaron algunos medios como Operación Sucesor, y es que como él no podía presentarse a una nueva reelección en ese momento, dio paso a su primer ministro,
el primer ministro evidentemente ganó la elección y Vladimir Putin estuvo como primer ministro de este gobierno entre 2008 y 2012. En 2012 regresa Vladimir Putin y en 2018 nuevamente es reelecto con casi 80% de los votos. Estas dos elecciones, la de 2012 y la de 2018, han sido cuestionadas por la oposición, que ha denunciado fraude de estos procesos electorales. Y ahora, en estos meses, en estas semanas recientes, tenemos que, gracias a una reforma constitucional, Putin podrá presentarse a elecciones presidenciales, si así lo desea, nuevamente en 2024. Vamos a empezar entonces con nuestro primer bloque para ver cómo han sido estos 20 años de Vladimir Putin en el poder. Quiero ir con Carol para preguntarle cómo percibe la Rusia actual respecto de la que conoció justamente cuando Vladimir Putin estaba comenzando a consolidar su poder. Bueno, yo podría resumir el contexto en un distanciamiento considerable entre Rusia y el Occidente. Hubo un cambio muy grande en ese contexto. Rusia tiene una impactante, compleja y larga historia, una cultura impresionante y un pueblo muy acogedor, que he conocido bastante bien. Es el país más grande del mundo con una población de 144 millones de habitantes. Es el más grande productor de petróleo, de gas y de níquel. Y su economía es, por tanto, muy dependiente de la exportación de materias primas, lo que la hace muy vulnerable. El sector de energía, por ejemplo, responde por 20 a 25% del Producto Interno Bruto, 65% de las exportaciones y 30% del presupuesto de gobierno. Acordemos que en la década de 90, tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia pasó por un periodo muy caótico y el pueblo sufrió mucho. En 98, Rusia ganó acceso al G7, formando así el G8. En 2000, durante su primer mandato como presidente, Putin le propuso a Clinton que Rusia podría ser parte de la OTAN. Clinton fue favorable a esta idea, pero no tuvo apoyo. Años de negociación no resultaron en nada, mientras que la OTAN se expandió hacia los países del este europeo que antes habían hecho parte del Pacto de Varsovia. Este se extendió en 1991 y era la contraparte a la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Creo que este hecho tuvo un fuerte impacto sobre las relaciones entre Rusia y el Occidente. Cuando yo viví en Rusia entre 2004 y 2008, el país aún intentaba aproximarse del Occidente. Las relaciones con el Occidente empeoraron mucho en 2008, cuando yo todavía estaba allí. Con el cancelamiento de las negociaciones entre la OTAN y Rusia, tras la ocupación de las provincias de Abjasia y Osetia del Sur en la República de Georgia. Esas provincias tienen una fuerte población rusa que solicitaron a los rusos a venir a apoyarles. Entonces, esto en resumen es lo que ha pasado en los últimos 15 años. Muchas gracias, Carol. Y quiero ir a México para preguntarle al profesor Mario cuál es su impresión y qué han significado estos 20 años de Putin en el poder. Bueno, hay que recordar el contexto en el que hace su arribo al poder jefe del Servicio de Seguridad Federal ruso y ex primer ministro de Yeltsin al poder en el año nuevo del 2000. Recordemos pues que Rusia estaba al borde de la desintegración, la Federación Rusa, con la amenaza secesionista de varias de sus regiones, con una feroz guerra civil librándose en el Cáucaso septentrional, en Chechenia, con una imagen muy deteriorada, es decir, un país que había transitado mal
desde la antigua Unión Soviética a una Federación Rusa con una caída brutal de la esperanza de vida, con un caos aparente, con la emergencia de una mafia cleptocrática, los llamados oligarcas que se habían apoderado de las empresas estatales y que habían impuesto su ley como una suerte de reinos de taifas. Y la llegada de Putin pone, bueno, revierte esta decadencia, este declive aparentemente imparable de la Federación Rusa, y comienza una etapa de centralización política y de concentración del poder en sus manos. Es decir, cuando un Boris Yeltsin, enfermo, anunció de manera sorpresiva su dimisión al cargo y anunciaba al mismo tiempo la designación de un sucesor provisional, muy pocos hubieran podido imaginar que el entonces existía soviético habría de permanecer en poder por dos largas décadas que han visto desfilar a varios presidentes en Estados Unidos, Clinton, Bush hijo, Obama y el actual presidente Donald Trump, y que este jefe de los servicios de inteligencia rusos pudiera devolver a Rusia a la escena mundial, y lo ha hecho a pesar de las sanciones occidentales y de ser expulsado del G8. Es claro que Rusia en la actualidad es un factor de peso, ya bien en el conflicto en Siria, en Ucrania, o el programa nuclear de Irán, o recientemente en Libia junto con Turquía, e incluso en América Latina, donde, bueno, ha tratado de desempeñar un papel importante en Venezuela y en Cuba. En 2000, Putin prometió a los votantes, en marzo de 2000, que fortalecería el Estado ruso y que renovaría su industria militar y armamentista. Y bueno, existe un amplio consenso de que a 20 años de esta promesa, Rusia es mucho más estable de lo que había sido con Yeltsin, y que ha recuperado parte de su presencia internacional de una manera notable. Para yo veo dos fases. Una primera en estos 20 años, la primera que duró aproximadamente hacia el año 2007, en la que Putin se presentó como un populista prooccidental, favorable a Estados Unidos y a las reformas de libre mercado, y a partir del 2007 una nueva tendencia que pone el énfasis en la soberanía, con este concepto de democracia soberana que, bueno, aleja a Rusia de Occidente, que aleja a Rusia de estos valores occidentales de la democracia, y también un discurso agresivo en el ámbito internacional que se enfrentó al statu quo de la seguridad global. Claramente en 2014, cuando vino la muy controvertida anexión de Crimea y la guerra en Ucrania, que trajo, entre otras cosas, una reversión de las fronteras internacionales y del statu quo post-1945, algo similar. Y bueno, pues ahora las injerencias que han tenido los servicios secretos rusos, o bueno, las redes de hackers, o la agencia de comunicación Russia Today, en los procesos señaladamente en el proceso de Brexit de 2016, en la elección de Donald Trump, que llevó a la presidencia de Donald Trump ese mismo año, en las elecciones del Parlamento Europeo el año pasado, y bueno, pues ahora muchos temen que ante la próxima elección del 2020 en Estados Unidos. Profesor Mario, muchas gracias. Ahora en nuestros próximos bloques tendremos oportunidad de profundizar un poco más en estos temas que usted tocaba de cara a la red de alianzas y a la injerencia en el exterior.
Voy a dar paso a nuestro invitado en Buenos Aires, el doctor Mariano Causino, porque quiero preguntarle en la línea de estos 20 años de Vladimir Putin en el poder, cada vez se cuestiona más el autoritarismo del mandatario y esta apariencia democrática de Rusia, muchos plantean que está llegando a su límite. Doctor Causino, ¿cuál es su impresión a este respecto? Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta en materia de lo que se estaba hablando con anterioridad es que Rusia, la Federación Rusa, es el estado sucesor de la Unión Soviética, es decir, es el país heredero de un imperio que en la etapa en el siglo XX se llamó la Unión Soviética y que en los siglos anteriores fue el imperio zarista, y por lo tanto es un país que ha experimentado en los últimos 30 años un cambio de estatus internacional, porque es una nación y un Estado que, al ser heredero de un imperio que había rivalizado junto a los Estados Unidos el periodo de posguerra y de la Guerra Fría, al desarmarse el imperio soviético, primero en los países del Pacto de Varsovia y en segundo lugar en las repúblicas soviéticas, en un proceso de solamente 2 años, entre 1989 y 1991, ello llevó a que el país viviera una suerte de disminución de su potencia global, de modo tal que el liderazgo del presidente Vladimir Putin desde el 31 de diciembre de 1999 vino a corregir esa situación. Y es por eso que ese liderazgo es tan valorado en Rusia y tan rechazado en Occidente. Lo contrario que se puede decir de la figura del último secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que es una persona que normalmente despierta adhesiones en medios occidentales, pero que es ampliamente rechazado dentro de la Federación Rusa como consecuencia de ser visto como el hombre responsable de la pérdida del imperio, un imperio por el cual Rusia luchó durante 300 o 400 años y que durante la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patriótica, como se denomina en Rusia, Rusia perdió casi 27 millones de hombres. Doctor Causino, muchas gracias. Pues efectivamente Rusia es un actor relevante en el escenario internacional, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Ahorita vemos que está aspirando a un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más allá de los cuestionamientos que hay sobre el país por su calidad democrática y el tema de los derechos humanos y las libertades al interior del país. En cuanto a la reforma constitucional que tuvo lugar hace algunas semanas, pues los medios han explicado que esta se votaba como un todo, no por partes, y que tuvo algunos ganchos para atraer al electorado, como un aumento en las pensiones de acuerdo con la inflación y el cálculo del salario mínimo por encima de la línea de la pobreza. Esto en momentos en que la economía rusa se ha visto muy deteriorada por la baja en los precios del petróleo y la crisis del coronavirus. Hay que recordar, al día de hoy, Rusia acumula casi 900.000 casos de COVID, con más de 15.000 decesos. Justamente el presidente Putin recién anunció que Rusia ha desarrollado una vacuna. La OMS ha dicho que hay que tomarse esto con calma. El presidente Duterte, autócrata de Filipinas, ha dicho que la va a probar en él y pues la va a suministrar a la población de Filipinas. Y bueno, vemos también como muchas críticas respecto a esta reforma constitucional que tuvo lugar en Rusia recientemente, en la que dicen pues que ya de alguna manera se cae esa fachada democrática que se había esmerado en preservar el mandatario. Profesor Mario, quiero preguntarle, ¿resiente Europa esos 20 años de Putin en el poder? Sin duda ha habido fricciones, ha habido tensiones entre la Unión Europea y la Federación Rusa. Es contradictorio porque hay una gran dependencia energética
de parte de países como Alemania, señaladamente sobre la provisión del gas ruso, el hecho de que, bueno, en la crisis ucraniana se amagase con suspender los envíos de gas a Alemania y a otros países europeos, pues fue una forma de coacción que hizo que la Unión Europea doblase las manos frente al hecho consumado de la anexión de Crimea. La Unión Europea ha acusado a Rusia de tratar de subvertir o de interferir en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo pasado. Rusia, por su parte, acusa a la Unión Europea y a la OTAN de tratar de imponer sus visiones. Evidentemente, pues hay un sentimiento de revancha, por lo que yo creo que sí fue un maltrato de parte del Occidente a la Rusia postsoviética, cuando se amplió la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre los antiguos aliados o estados satélites del bloque soviético, tales como la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, y sobre todo ante, bueno, lo que fue considerado un agravio, cuando la OTAN se expandió sobre, o la Unión Europea, sobre lo que habían sido antiguas repúblicas soviéticas, señaladamente las bálticas, Letonia, Lituania y Estonia. Y esto, bueno, llevó a una reacción nacionalista que se vio claramente en la crisis ucraniana, cuando ya se consideró que Occidente estaba amenazando este cordón sanitario que la Rusia había buscado desde Brest-Litovsk y después de la agresión de la Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente sí hay suspicacias mutuas, hay recelos mutuos, pero también hay una codependencia y una interdependencia entre la Federación Rusa y la Unión Europea, que, bueno, pues el que lleva es que estos intercambios económicos, comerciales, etcétera, sean demasiado grandes como para prescindir de ellos. Es una relación compleja, ¿sí? Muchas gracias, profesor Mario, y quiero dar paso al embajador Causino en Buenos Aires para que nos explique cómo se ha sentido la presencia y la injerencia rusa en las Américas en estas 2 décadas. Bueno, yo diría que Rusia es un país fundamental del sistema internacional, como usted bien dijo, es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con un asiento permanente y con poder de veto, y es un país que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, solo comparable al de los Estados Unidos, y es, como decíamos antes, heredero del Imperio Soviético y de una superpotencia, de modo tal que es un actor político global que tiene intereses en todo el mundo. Ahora, dicho esto, lo fundamental es que hay que conocer y remarcar es que para Rusia las áreas de influencia significativas son las que tienen presencia en lo que ellos denominan el extranjero cercano, el near abroad, que es la zona de influencia rusa por excelencia, que es Europa del Este, en primer término, y en segundo término, otra zona adyacente significativa es Medio Oriente, donde Rusia ha podido en la última década, especialmente desde el 2015 con su operación en Siria, ha logrado consolidarse como una potencia fundamental, proceso que se ha visto fortificado por el repliegue relativo pero progresivo de los Estados Unidos en Medio Oriente. Ahora, en Latinoamérica, por supuesto, Rusia tiene intereses como una potencia global, pero los intereses rusos en Latinoamérica son incomparables con los de los Estados Unidos, que son indudablemente la potencia hemisférica indiscutida, y que en todo caso, en materia económica, la potencia emergente en el siglo XXI que está ofreciendo una competencia o al menos un protagonismo creciente en esta región del mundo es la que ofrece el despliegue estratégico de la República Popular China, no de Rusia,
que tengamos en cuenta que Rusia es una potencia en materia económica poco significativa. Rusia es el país número 10 o número 11 en materia económica. Rusia es un país fundamental, es el país junto a Estados Unidos más importante del mundo en materia de armas nucleares, es una potencia energética enorme, pero en materia militar es muy importante, en materia geopolítica es decisivo, pero en materia económica su capacidad es menor, en gran medida por lo que hablaba el profesor sobre la persistencia de la dependencia de la economía derivada de la exportación de bienes energéticos, de gas y petróleo. Muchas gracias, embajador. Y quiero preguntarle a Carol su lectura acerca de estos 20 años de Vladimir Putin en el poder. ¿Cómo lo ve en términos globales? Bueno, para empezar, para la población en Rusia, los resultados económicos y sociales han sido muy positivos, en general. Aunque en mayo de 2020, hace pocos meses, Putin tenía una aprobación de 59% de la población, es impresionante darse cuenta de que su aprobación durante esos 20 años ha sido en promedio el 76%. O sea, hay pocos líderes en el mundo que logran un promedio durante 20 años de una aprobación así. Quiero ver si logro enseñarles esto. Aquí se ve que incluso cuando hubo la invasión de Osetia del Sur, hubo un aumento de la aprobación. Cuando hubo la invasión de Crimea, también hubo un aumento de la aprobación. Y en promedio ha sido bastante alto, con sus altos y bajos, ¿no? Pero en promedio ha sido bastante alto. Es interesante notarse que la población rusa reacciona positivamente a las invasiones de Georgia en 2008 y de Crimea en 2014. Después volveremos a esto. Con excepción, obviamente, del nacionalismo del pueblo ruso, ¿cómo es que uno explica este apoyo, ¿no? Si miramos el Producto Interno Bruto de Rusia, se ve que actualmente está en torno de 8 veces y medio lo que era cuando Putin asume el poder. O sea, es bastante significativo que ha habido un aumento de 8.5 veces del Producto Interno Bruto con relación al año 2000. El coeficiente Gini, que mide la disparidad, también ha sido bastante bien, manteniéndose a más o menos 38 puntos. Cuanto más bajo, menos desigualdad. O sea, también no es muy alarmante la disparidad. Sin embargo, si miramos a la pobreza, la pobreza sí está en 13.8% de la población, lo que representa 20 millones de personas en Rusia. Y eso no es poco. El acceso a la salud es razonable. El acceso a la educación es muy bueno. Incluso si comparamos internacionalmente con el PISA, los exámenes de PISA, Rusia queda bastante bien. Y el acceso a la universidad es impresionante. 85% de los alumnos acceden a la universidad. No quiere decir que la terminen, pero tienen la posibilidad de llegar allá, ¿no? El impuesto sobre el ingreso es de 13% para todos, lo que resulta en una situación favorable a los más ricos. Y eso hay que mirarlo. Con relación a reformas estructurales, la reforma de pensiones en 2018 tuvo mucha en contra, la población fue mucho en contra y logró solamente algunos logros, pero no lo que se buscaba alcanzar. Transparencia Internacional nos indica que Rusia tiene mucho que hacer en términos de combate a la corrupción. Rusia está en el 138 de 180 países en términos de corrupción. Entonces, hay mucho que mejorar. Por otro lado, la modernización del sistema de impuestos, ¿no? El IVA ha mejorado muchísimo. O sea,
entre 2014 y 2018 se aumentó en 64% la recaudación del IVA. O sea, ahí lo han hecho bastante bien. O sea, es un cuadro, una mezcla, pero en general sí se puede decir que los 20 años de Putin han sido favorables a la población rusa, ¿no? Han sido favorables en términos económicos con una... Socioeconómicos. En términos políticos, ahí os tu cuenta, es otra historia. Pero en términos de socioeconómico ha sido favorable. Volveremos a la cuestión más tarde. Muchas gracias, Karel. Vamos a pasar a nuestro tercer bloque que ustedes venían aproximando en sus anteriores intervenciones, que tiene que ver con las implicaciones, red de alianzas e injerencias de esta Rusia de Vladimir Putin en diferentes escenarios internacionales. Hemos visto a Rusia muy involucrada en el tema de Siria. De hecho, pues hay quienes plantean que el dictador sirio Bashar al-Assad pues no podría sostenerse sin el apoyo decidido de Rusia, que ha sido un gran aliado estos años. También vemos a Rusia interfiriendo en la crisis libia y de hecho el país ha tomado parte en la conferencia de Berlín en enero pasado, así como en los diferentes pues, lugares que ustedes venían mencionando. Luego hay alguna cuestión que a veces llama la atención y es como una suerte de club de los autócratas que se ven, que se respaldan mutuamente, muchas veces, pues según el contexto, cercanos a Rusia, a Turquía y a China en estos años. A veces coinciden en los intereses, a veces incluso tienen intereses contrapuestos, como se puede ver, por ejemplo, en Libia, pero de alguna manera tienen como una relación que fluye bastante bien o mejor que entre Rusia y los países occidentales. Quiero preguntarle al embajador Causino cuáles son esas implicaciones de la injerencia rusa en las Américas, pero también en un contexto más global. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo que le diría es que vuelvo con el concepto que comentábamos previamente. Usted tiene que tener presente en todo momento que el liderazgo ruso, encabezado por el presidente Vladimir Putin, es heredero de la Unión Soviética, es decir, es un liderazgo político, es un grupo de funcionarios muy calificados del Estado ruso que vivieron su juventud en la era Brezhnev, es decir, en la era de los años 70, en el final de la era Brezhnev, que fue un tiempo muy positivo en términos relativos en la vida de la Unión Soviética. Y ese liderazgo vio con gran preocupación, inquietud y rechazo lo que ocurrió en Rusia una década más tarde, cuando a fines de los años 80 el país prácticamente se desintegró y perdió sus conquistas, a su entender legítimamente adquiridas en las repúblicas soviéticas que rodeaban a la actual Federación Rusa, y la pérdida de control en los países satélites del Pacto de Varsovia de Europa Central y Oriental. De manera tal que la reconstrucción de un liderazgo con un intento de tener una presencia global por parte del liderazgo ruso es un hecho totalmente entendible desde la interpretación de sus intereses nacionales. A la hora de analizar un país es más importante comprender la naturaleza profunda de su historia, de la geografía que ese país tiene y de las características culturales de esa realidad, que aplicarle las categorías que nosotros podríamos ver como positivas desde Occidente a un país que no es enteramente occidental. Tampoco es un país asiático, pero no es un país occidental en sentido estricto. De modo tal que pretender aplicar a un país como Rusia las categorías de los gobiernos democráticos no solamente es una tarea insuficiente, sino que es profundamente equivocada, porque esa población tiene otros valores, es
es un país que no atravesó el Renacimiento, no atravesó la reforma religiosa, no atravesó el iluminismo, o al menos no atravesó esos fenómenos en la intensidad y en la medida que los atravesaron las sociedades de Europa Occidental, de las cuales todos nosotros somos herederos, tanto los que están obviamente en Europa como los que estamos aquí en América Latina, que en definitiva pertenecemos también, aunque sea de manera periférica, a la cultura occidental. De modo que eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo se debe analizar en mayor medida aún cuando se estudia la situación en China. Por eso es que hay una incomprensión tan profunda entre la mirada occidental y la realidad y a realidades que no son occidentales. Doctor Causino, muchas gracias. Pues usted ha tocado temas muy interesantes y de hecho esas son discusiones muy actuales que se dan a menudo, porque de un lado, pues sí podemos comprender en cierto modo lo que usted plantea respecto a las diferencias, pero también muchas veces, tanto desde Rusia como en los países árabes, son los mismos ciudadanos los que reclaman democracia y libertades y dicen como esto no puede ser un atributo exclusivo de Occidente y de unas sociedades que por diferentes motivos merecen tener como unas libertades plenas y un Estado de Derecho, y nosotros por tener otras tradiciones no lo vamos a tener. Es una discusión interesante y muy compleja, porque es difícil hallar ese punto de equilibrio. Vamos a pasar a México para hablar con el profesor Mario y ver cómo ha reaccionado Europa y Estados Unidos ante esa presencia y esa injerencia rusa en diferentes asuntos internacionales y cuáles han sido esas implicaciones de la injerencia de Vladimir Putin. Bien, yo quisiera decir primeramente que coincido plenamente con el embajador Causino en el sentido de que la realidad rusa ha sido desconocida en Occidente. Precisamente esta discusión recurrente sobre si Rusia forma parte de la cultura occidental o no. Evidentemente, bueno, pues por un lado, el canon occidental ha visto enriquecido por Pushkin, por Dostoyevsky, por Tolstoy, por Stravinsky, por Rimsky-Korsakov, por Rachmaninoff, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es cierto que desconocemos la idiosincrasia rusa. Durante años, las universidades norteamericanas desarrollaron estos estudios kremlinológicos, tratando de desentrañar o de comprender qué sucedía dentro de la jerarquía soviética, porque bueno, se caracterizaba por una gran opacidad y este desconocimiento ante lo que ocurría, lo que se denominaba del otro lado de la cortina de acero. Y bueno, cuando se dio el desplome de la Unión Soviética, nadie lo vio venir. Es decir, pensemos que bueno, entre los grandes kremlinólogos occidentales figuraban Madeleine Albright o Condoleezza Rice, y nadie pudo anticipar el final de la Unión Soviética, aunque ya ex post facto se haya dicho que es visible, nadie lo vio venir. También coincido con el embajador que efectivamente Rusia tiene ahora la dimensión de una gran potencia militar, en virtud de su arsenal nuclear y de sus fuerzas convencionales, que tiene todavía, bueno, estos designios imperiales heredados de la Unión Soviética que le dan presencia en las zonas adyacentes, en Bielorrusia, en Ucrania, y bueno, y que también ha tratado de retomar su papel en lo que se conocía como la Europa oriental, interviniendo, bueno, en países como Hungría o en Polonia. También retomar lo que usted misma ha dicho, que es este paradigma de la autocracia, es de este modelo de gobierno de un solo hombre fuerte, que ha sido emulado en latitudes diversas, ya bien por Erdogan, por Modi en la India, por Víctor Orbán en Hungría, por Duterte en Filipinas, por Nicolás
Maduro en Venezuela, o incluso, bueno, algunos hablan hasta de Boris Johnson, de Geert Wilders o de Marine Le Pen como lo del hombre fuerte. También retomar esta idea de que la popularidad de Putin se ha mantenido de manera notable a lo largo de 2 décadas, con unos índices de aprobación que superan el 70%, lo cual es pues, notable, sobresaliente, por decirlo menos, y que le ha permitido ejercer una influencia internacional y devolver de alguna manera este papel que Rusia tuvo en el pasado, es decir, son presentes. Su popularidad se debe a que ha restaurado el sentimiento de orgullo y el sentimiento imperial que forma parte de la psique rusa al intervenir en procesos en Libia, en Siria, etcétera, y que a través de los medios de comunicación o de sus redes de hackers o servicios secretos, intervenir en procesos electorales en Estados Unidos 2016, en el Brexit, o se teme en la elección próxima en los Estados Unidos y también las del año pasado, el Parlamento Europeo, que su influencia y su capacidad de subversión es superior a su capacidad económica. Muchas gracias, profesor Mario. Y vamos a cerrar este bloque con Karel. Quiero preguntarle cuáles, en su opinión, han sido las implicaciones y las consecuencias de las múltiples injerencias de esta Rusia de Vladimir Putin en términos internacionales. Bueno, es importante hacer una pequeña regresión histórica. Las exportaciones de gas ruso hacia Europa vía Ucrania representaban unos 25% del total consumido. Y estas exportaciones fueron cortadas o reducidas en el periodo 2005 a 2008 por falta de pago por parte del gobierno ucraniano o otras consideraciones. Esto hizo con que Europa y la OTAN interpretasen el suministro de gas ruso como instable, pero hasta como una arma contra el Occidente. Y de ahí, consecuentemente, se empezaron a hacer esfuerzos para reducir la dependencia de recursos naturales, especialmente energéticos, rusos. En 2014, Rusia invadió a Crimea y apoyó la insurgencia de Donbass en el este de Ucrania. Además, se registró en este mismo año la caída del avión el vuelo MH17 de Malaysian Airlines en la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur, causada por un misil en esta misma región, matando a 283 personas. Tras muchos meses de investigación, los gobiernos de Holanda y Australia culparon a las autoridades rusas. El Occidente reaccionó fuertemente con sanciones económicas que llevaron conjuntamente a la caída de precios de petróleo, a la crisis financiera de Rusia en 2014 y 15. Ahí ya empiezan ahí también las consecuencias de este distanciamiento, ¿no? Aunque no se puede apoyar ni se puede justificar la invasión de un país vecino, se puede sí explicar. Y ahí estoy plenamente de acuerdo con el embajador Calcino. Hay que mirar la historia, es fundamental. Poca gente en el Occidente comprende la importancia de Ucrania para Rusia. La nación rusa nació en Kiev, la capital de Ucrania, en el siglo XII. Además, la base naval de Sebastopol en Crimea es la única en el sur del territorio ruso. Las otras son en Murmansk, en el noroeste, y Vladivostok, en el extremo leste. Tras la crisis ucraniana de Euromaidán de 2014-15 y la consecuente aproximación de Ucrania hacia el occidente, los rusos reaccionaron ocupando a Crimea y su base naval. Entonces, esto es un poco la cosa. Se puede concluir que este complejo contexto hizo con que Putin y muchos rusos perdieron su respeto hacia valores
y autoridad moral del Occidente, llevando a una incompatibilidad de valores entre Rusia y el Occidente. En consecuencia, se desarrolló lo que se puede llamar el putinismo, lo que se resume en un capitalismo de Estado con el nacionalismo autoritario. Además, consecuentemente a todo eso, Rusia se aproximó a China. Muchas gracias, Karel. Muy pertinentes tus observaciones. Y vamos a pasar a nuestro último bloque, porque a partir de esta reforma constitucional, el presidente Putin tendrá la posibilidad de presentarse a elecciones nuevamente y podría llegar a gobernar incluso hasta 2036. Hace unas semanas, una editorial del diario colombiano El Espectador, que es uno de los diarios más importantes del país, tituló Vladimir Putin se entroniza como nuevo zar. Esta editorial hacía referencia a la culminación de la elaborada estrategia que le permitirá a Putin mantenerse en el poder hasta el año 2036, con la aprobación previa de la Duma, el Parlamento, y el Tribunal Constitucional, que de hecho ya maneja a su parecer. Esta consulta popular que se realizó era una consulta popular no vinculante que le dio un amplio aval del electorado para continuar pues, al frente de los destinos de Rusia. De esta manera, dentro de un esquema de gobierno autoritario, dice la editorial, Putin se consolidaría como un zar posmoderno bajo el lema de que la estabilidad debe ser la prioridad y que una presidencia fuerte es necesaria para Rusia. Este esquema autoritario, revestido de democracia y sin contrapesos que lo impidan, indica que Putin continuará manejando los destinos de Rusia y amenazando de paso la estabilidad internacional. Su sueño de volver a llevar al país a las épocas de grandeza de los zares o de los dirigentes soviéticos se va convirtiendo poco a poco en una realidad, decía esta editorial del diario colombiano El Espectador. Y quiero preguntarles a todos si pueden aproximarnos una reflexión global acerca de lo que significa la eventual permanencia de Vladimir Putin en el poder hasta el año 2036. Karel, voy contigo. Sí, gracias. Después de la reforma constitucional de 2020, se llegó, como dijo Clara, a esta posibilidad de que Putin podría ser jefe de Estado en Rusia hasta 2036, cuando completaría 83 años de edad. La idea original de la reforma constitucional, este aspecto de la reforma, vino de la parlamentar Valentina Tereshkova, la primera mujer lanzada al espacio. Se ve ahí la importancia que los rusos dan a sus héroes y la influencia que estos tienen en el país hasta hoy día. La justificación de Tereshkova fue que Putin tiene que estar ahí por si acaso algo de malo ocurre a la nación. 84 de las 85 regiones de la República Rusa se pusieron de acuerdo con los cambios a la Constitución. La única que votó en contra fue Nenets, que es la región más rica del país, productora de petróleo, que se queda en el Ártico. Y ahí hizo un voto protesto contra un plan de unirla a otra región. Según los datos oficiales contestados por algunos, 78% de los que votaron apoyaron a los cambios a la Constitución. Sin contar con las intervenciones rusas de Georgia, Ucrania y su continuada presencia en el este de la República de Moldova, Rusia también tuvo una fuerte participación, como ya nos dijeron el profesor Mario y Mariano, en mantener el gobierno Bashar al-Assad en Siria durante el 2015, país con el cual Rusia tiene relaciones hace muchas décadas. Rusia participó activamente en bombardeos de focos terroristas del Estado Islámico en Siria, pero existen evidencias y críticas fuertes, sin embargo, de que también atacó a focos rebeldes del Ejército Libre y otros grupos que lucharon contra el régimen de Assad. Se puede decir que sin apoyo ruso, el Ejército Islámico
no se habría debilitado hasta la situación actual y que el gobierno al-Assad posiblemente no se hubiera sostenido. Además, Rusia apoya, juntamente con Turquía, al mariscal Khalifa Haftar, que comanda una insurgencia a partir de Tobruk, al este de Libia, contra el gobierno Fayez al-Serraj, que es el jefe del Estado oficial en Trípoli, apoyado por Estados Unidos, por Europa, por la ONU y la OTAN. Rusia busca recuperar su influencia en África del Norte, que perdió tras la caída de Muammar Gaddafi en 2011, así como 4.000 millones de dólares en inversiones y contratos petrolíferos que perdió en este periodo. Concluyendo, creo que el Occidente perdió la oportunidad de tener a Rusia como un aliado. La ampliación de la OTAN hacia países del este europeo y la evolución de la política pro-occidente en Georgia y Ucrania llevaron a errores de ambas partes, así como causaron el distanciamiento mutuo hasta donde llegamos. Se puede comprender bien la mentalidad y necesidad de buena parte del pueblo ruso por tener un hombre fuerte al comando. El embajador Kausino ya explicó esto muy bien. Según Roman Dobrokhatov, periodista residente en Moscú, en el pasado la oposición a Putin se basaba en la reforma de las pensiones, cuestiones ecológicas y el bajo nivel de vida. Actualmente se concentra en la ausencia de derechos democráticos y libertades como un todo, así como el incumplimiento de leyes, lo que se llama en inglés the rule of law. Entonces, finalizando, si añadimos que, según este mismo periodista, la recuperación del precio del petróleo y gas podrá ser lenta, así como evidencias de que el apoyo a Putin entre los más jóvenes, entre 18 y 24 años, es débil, y hay que acordar, esta generación de 18 a 24 no vivió ni siquiera la crisis de los años 90, y tampoco tienen idea de la estabilidad, aunque precaria, de la población en la Unión Soviética. Esto hace con que la previsión para el futuro, para estos años hasta 2036, sea muy difícil de hacer. Muchas gracias, Carol. Y voy a pasar con el profesor Mario en México para que nos aproxime cuál es su reflexión o su conclusión de lo que puede venir para Rusia y, bueno, para el mundo, considerando la importancia de Rusia en el contexto global, si hay un Vladimir Putin hasta 2036. Bien, sin duda coincido con lo dicho por Karel, en el sentido de que tenemos que atender a la historia y a la idiosincrasia rusa, es decir, bueno, recordemos que ahora que se cumplieron los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, que los rusos denominan con justa razón como la Gran Guerra Patriótica, hubo quejas justificadas de parte del gobierno ruso y de los medios rusos de cómo ha prevalecido esta idea hollywoodense de que la Segunda Guerra Mundial, las potencias victoriosas fueron el Reino Unido, la Gran Bretaña y Estados Unidos, como por ejemplo, bueno, esta visión del desembarco en Normandía, pues que ha permeado incluso en la visión que los jóvenes tienen o que las sociedades occidentales han tenido sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en detrimento pues del papel notabilísimo que jugó el Ejército Rojo en la derrota final del Tercer Reich de la Alemania nazi. Recordemos la foto legendaria del soldado soviético poniendo la bandera soviética, plantando la bandera soviética sobre el antiguo Reichstag. Esto evidentemente pues ha llevado a sentimientos de agravio, a afrentas, como fueron, pues, como dije antes, la incorporación de los antiguos satélites soviéticos, Hungría, la República Checa, Rumanía, Bulgaria, etcétera, a la Alianza Atlántica, e incluso de las ex repúblicas soviéticas bálticas,
y que, bueno, pues que eso explica también que la reacción, como dijo Karel, a la amenaza que representó la llamada revolución de Maidan en Ucrania, hizo que Rusia reaccionara vehementemente con la anexión de Crimea y la recuperación de su base naval en Sebastopol. Esto explica la popularidad enorme de la que sigue gozando, y notabilísima que sigue gozando Vladimir Putin a 20 años de su llegada al poder, con cotas cercanas o superiores al 70% de la población. Sin embargo, evidentemente, pues hay un desgaste también, como lo vimos en las manifestaciones de julio pasado en el lejano oriente ruso, que pues sorprendieron a muchos porque se trataron de las primeras manifestaciones de descontento. Coincido con Karel también de que este segmento de población más joven que no vivió la inestabilidad del colapso soviético, pues ya no tiene esa memoria ni esa gratitud a la restauración de la estabilidad rusa y del papel internacional de Rusia, y que eso, bueno, podría significar una mella en la popularidad de Putin. No hay liderazgo infalible, pues asegurar, bueno, yo no tengo la bola de cristal, pero vislumbrar que pudiera mantenerse hasta 2036, pues no, vamos, no soy profeta, no puedo augurarlo, tampoco puedo descartarlo. Profesor Mario, muchas gracias. Ha sido muy grato tenerte en nuestro programa y vamos a finalizar nuestra emisión con el embajador Mariano Causino en Buenos Aires para que nos dé cuál es su conclusión y su reflexión final sobre la eventual permanencia de Vladimir Putin en el poder hasta 2036. Bueno, yo no sé si va a ser presidente de la Federación Rusa hasta el 2036 o no. Aparentemente podría serlo por la habilitación constitucional y por índices de popularidad importantes. Lo que yo creo que hay que tener en cuenta en este caso es fundamentalmente el comportamiento internacional de los estados. Las cuestiones sobre la vida interna de los estados, si bien no son irrelevantes, no son fundamentales a la hora de atender las relaciones internacionales. Usted decía antes que hay una suerte de club de autócratas. Sin embargo, eso por un lado puede ser visto así desde los medios y demás, pero la realidad es que el comportamiento internacional de los estados no depende tanto de la naturaleza de sus regímenes, sino de sus intereses geopolíticos permanentes, que tienen que ver en primer lugar con la geografía, en segundo lugar con la cultura del país y en tercer lugar con razones históricas. De modo tal que en realidad lo que está ocurriendo en el mundo actual, en el que Rusia y China fundamentalmente mantienen un acercamiento importante, es una normalidad histórica. Eso es una consecuencia de la política occidental de los últimos 20 o 25 años, en especial a partir de la expansión de la OTAN hacia el este, a lo largo de los países que integraban el Pacto de Varsovia, que es una política que fue realizada por Occidente, impulsada por los Estados Unidos, y que fue vista como una vulneración de los intereses de largo plazo de Rusia. Yo esto que le estoy diciendo no está ni bien ni mal, lo que solamente le estoy diciendo que es una realidad, y en el plano de la política internacional entiendo yo que es conveniente manejarse con la evaluación del mundo como es y no como nos gustaría que fuera, porque si nosotros quisiéramos aplicar las categorías occidentales al resto de la humanidad, nos vamos a equivocar y vamos a actuar finalmente en contra de nuestros intereses, que finalmente son los intereses de Occidente. De modo tal que yo no sé si Vladimir Putin va a seguir siendo presidente hasta el 2036, nadie lo sabe. Lo que sí le puedo decir es que un país que depende en una medida tan extrema de un líder, eso no es una fortaleza, eso es una debilidad del sistema. De modo tal que yo diría que, en rigor, lo que seguramente el liderazgo ruso va a intentar es consolidar dentro del liderazgo actual una eventual sucesión a través de seguramente del aparato de seguridad y de defensa y de inteligencia, porque contrariamente a lo que se ve desde Occidente, que se visualiza eso con ciertos prejuicios,
el aparato de seguridad y de defensa del Estado ruso es el eje de la política rusa desde tiempo de los zares, de modo tal que son los hombres más calificados del país, los que más conocen la realidad interna del país y los que más conocen la realidad externa del país. Así era durante la Unión Soviética, durante el Imperio zarista y en este liderazgo post-soviético que hoy tiene la Federación Rusa. Doctor Faustino, muchas gracias por todas sus intervenciones, han sido muy pertinentes y justamente por eso nos gusta invitar a nuestro programa a embajadores y a personas que tienen que ver con el hacer de la política exterior de un país para que nos ayuden a comprender mejor todas estas cuestiones. Así que ha sido muy esta tarde, muchas gracias, esperamos tenerlo en una próxima emisión. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a todos nuestros invitados por aproximarnos la realidad de Rusia, de estos 20 años de Vladimir Putin en el poder y de su eventual permanencia en el poder ruso hasta el año 2036. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver lo que está ocurriendo en algún otro lugar del mundo.